El Mundial de Italia 90 nos dejó innumerables momentos increíbles y emotivos. Entre esos hay un país en el que realmente se generó una ilusión insuperable a lo largo del torneo. Hablamos de Camerún, que en aquella Copa del Mundo fue sin duda la revelación. Pero dentro del plantel camerunés hay un futbolista en particular que será recordado por siempre en el país africano y que quedó en los libros del fútbol mundial. Por eso, en este nuevo especial de Zona 10 les vamos a contar la historia de Roger Milla, el ex delantero que volvió del retiro específicamente para jugar el Mundial, por un llamado del presidente de su nación y que terminó convirtiéndose en una leyenda para Camerún y el fútbol africano. Llamado a ser leyenda. Nos situaremos en los años 70, cuando el fútbol africano era más que discriminado y sus futbolistas rara vez llegaban a jugar en un club europeo. Uno de ellos era Roger Miller. Sí, Miller. Después se terminó cambiando el apellido a Milla o Milla, más conocido en Latinoamérica. Roger era un joven delantero que deslumbraba en su país y que ansiaba cruzar el Mediterráneo. Finalmente se dio a sus 25 años cuando fue fichado por el Valenciennes francés. La realidad es que le costó adaptarse, tanto ahí como en el Mónaco. Imagínense la diferencia de aquellos años, de jugar en la liga camerunesa a hacerlo en Francia. Mejoró su rendimiento en el Bastia, donde hasta marcó un gol que valió consagrarse en la Copa de Francia. En el medio cumplió el sueño de jugar un mundial, el de 1982, pero su selección no alcanzó a pasar la primera ronda pese a no perder ni un encuentro. Luego bajó a segunda división francesa para vestir la camiseta del Saint-Étienne y después Montpellier, al que ayudó a ascender marcando 18 goles. Decidió retirarse a principios de 1989, tuvo su partido de despedida en Yaoundé, su ciudad natal, ante 100.000 personas. Ya se encontraba en una isla paradisíaca del sudeste africano para disfrutar de su descanso. Ahí es donde comienza lo más inesperado para Roger Milla. Tras casi 2 años retirado, el exjugador recibía el llamado de nada más y nada menos que el presidente de Camerún. Aquel día, el mandatario le pidió por favor que se vuelva a poner los botines y juegue el Mundial de Italia 90. Él ya tenía 38 años y llevaba bastante tiempo sin jugar. Así fue como Milla decidió ir y sin todavía saberlo iba a cambiar la historia no solo de Camerún, sino de todo el fútbol africano. Para colmo, el seleccionado no había tenido suerte en el reparto de grupos. Compartía con Argentina, campeona del mundo, Rumania, importante en ese entonces, y la Unión Soviética. Sin embargo, contra todo pronóstico, Camerún vence en el debut a la favorita Argentina por 1-0, partido más que recordado por el tremendo marcaje de los africanos frente a los argentinos, sobre todo a Diego Maradona. Hasta allí, Milla no había entrado en acción, pero luego vendría el segundo encuentro, en el que comenzaría a hacer historia. Rumania y Camerún no se sacaban ventaja, minuto 76, y tras entrar desde el banco, Milla marca el 1-0, lo festeja de una particular manera que luego sería imitada y reconocida por siempre. Su baile en el banderín de córner. Un festejo que terminó siendo uno de los más recordados en la historia del fútbol. 10 minutos después, otra vez él, Roger Milla, marca el segundo gol para festejarlo de la misma manera y clasificar a Camerún por primera vez a los octavos de final de un mundial. En ese momento fue cuando quizás el llamado del presidente comenzaba a tener un poco más de sentido. Pero lo mejor vendría después. La selección africana tenía que enfrentarse con Colombia. La Colombia del pibe Valderrama y René Higuita, entre otros. Milla iba al banco. Recordemos que tenía casi 40 años y venía de estar retirado. Nuevamente, el empate en 0 parecía inmutable, tanto que se extendió hasta tiempo extra. Allí fue cuando entró Roger Milla e hizo nuevamente lo que sabía hacer. Tras gambetear a la defensa colombiana, definió de manera impecable e inalcanzable para Higuita, poniendo el 1-0. Como si fuera poco, minutos después ocurriría uno de los goles más recordados en los últimos mundiales y sin duda el más importante de la historia para el fútbol africano. Higuita controla mal una devolución de su compañero y Roger Milla le roba la pelota para emprender una corrida, una definición y un festejo que quedaría en la memoria. Camerún clasificaba a los cuartos de final de un mundial y era la primera selección africana en hacerlo. Realmente inesperado en ese entonces. Luego se cruzaría con Inglaterra y lamentablemente se terminaría la ilusión de llegar aún más lejos en el torneo. A pesar de eso, también quedará para el recuerdo de que Milla entró en el segundo tiempo frente a los ingleses, cuando Camerún perdía 1-0 y en solo 5 minutos, con 2 intervenciones suyas, dieron vuelta al partido 2-1. Después Inglaterra empató el encuentro y marcaron la victoria en el tiempo extra. Aquella selección camerunés comandada por Milla estuvo a minutos de jugar una semifinal
semifinal de un mundial. La aparición del delantero en la Copa del Mundo dejó en claro que en África había talento y mucho. Pensar que su mejor versión mundial se vio pasando sus 38 años, sin tener la oportunidad de haberse desempeñado en otras grandes ligas europeas y siendo más joven, sacando su paso por la Primera de Francia. Para poner en contexto, Milla ya había ganado el premio de mejor jugador africano en el año 1976, es decir, 14 años antes de Italia 90. 4 años después, Milla nuevamente volvió del retiro, pura y exclusivamente para disputar el Mundial de Estados Unidos 1994. Camerún quedó afuera en fase de grupos y su presencia fue más mediática y simbólica que futbolística. Sin embargo, con 42 años, el ex delantero llegó a marcar un gol y se convirtió en el jugador más longevo en hacerlo. Quizás las nuevas generaciones creerán que los mejores jugadores africanos de la historia no salen de Didier Drogba o Samuel Eto'o, pero les aseguramos que en África no piensan igual. El mismo Eto'o aseguró que para él Milla ha sido el más destacado. Roger nos abrió las puertas del mundo a todos los demás jugadores de nuestro continente, dijo el ex delantero de Inter y Barcelona. Igualmente, Milla fue galardonado con el premio a mejor futbolista africano del siglo XX. Hoy, Roger es embajador itinerante en la presidencia de la República y cuida de la Fundación Corazón de África, que tiene vocación humanitaria y deportiva. Ayudamos a sonreír a muchos niños de la calle y a mucha gente. Vivo de una manera sencilla y es hermoso cuando camino por las calles de Camerún y me reconocen chicos de 5 o 6 años, declaró. Esta fue la historia de Roger Milla, un delantero que volvió a jugar profesionalmente luego de estar retirado por un llamado de su presidente y se convirtió en estrella y una leyenda del fútbol africano, con un lugar en los récords y hasta en el FIFA 21. Si te gustó el video o no conocías sobre este especial, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo nuestro contenido.